Dicen, lo cual es improbable, que esta historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nielsen, en el velorio de Cristián el Mayor, que falleció de muerte natural hacia 1890 y tantos. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien en el transcurso de esa larga noche perdida entre copa y copa, y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años después volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión de esta historia es algo más extensa. Confirmaba, en suma, la de Santiago, con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. Se las cuento ahora porque en ellas se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de los arrabales de antaño. Lo haré íntegramente, aunque conociéndome sé que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún detalle a mi parecer importante. En Turdera los llamaban los Nielsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras con caracteres góticos. En las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritos. Era el único libro que había en la casa. La azarosa crónica de los Nielsen perdida, como todo se perderá. El caserón, que ya no existe, era de ladrillos sin recubrimiento. Desde el zaguán se divisaban un patio de baldosa colorada y otro de tierra. Pocos, por lo demás, entraron ahí. Los Nielsen defendían su soledad. En las habitaciones desmanteladas dormían en catres. Sus lujos eran el caballo, el apero de labranza, la daga de hoja corta, el atuendo festivo de los sábados y el alcohol pendenciero. Sé que eran altos de melena rojiza. Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar, andaban por la sangre de esos dos criollos. El barrio entero los temía. No era imposible que debieran alguna muerte. Hombro a hombro pelearon una vez con la policía. Se dice que el menor tuvo una vez un altercado con Juan Iberra, en el que no llevó la peor parte, lo cual, según los entendidos, es mucho. Fueron guías de tropa de ganado, cuatreros y alguna vez tahúres. Tenían fama de avaros, salvo cuando la bebida y el juego los volvían generosos. De sus deudos nada se sabe, ni de dónde vinieron. Eran dueños de una carreta y de una yunta de bueyes. Físicamente diferían del grupo que dio su apodo forajido a la Costa Brava. Esto, y lo que ignoramos, ayuda a comprender lo unidos que fueron. Disgustarse con uno era lo mismo que contar con dos enemigos. Los Nielsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de zaguán o de burdel. No faltaron, pues, comentarios cuando Cristián llevó a vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas. En las pobres fiestas pueblerinas, donde estaban prohibidas las bebidas y donde se bailaba todavía con mucha luz. Juliana era de tez morena y de ojos rasgados. Bastaba que alguien la mirara para que se sonriera. En un barrio modesto donde el trabajo y el descuido gastan a las mujeres, no era mal parecida. Eduardo los acompañaba al principio. Después emprendió un viaje a Arrecifes por no sé qué negocio. A su vuelta llevó a la casa a una muchacha que había levantado por el camino y a los pocos días la echó. Se hizo muy hosco. Se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristián.
El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los dos hermanos. Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el caballo de Cristián atado en uno de los postes del palenque. En el patio, el mayor estaba esperándolo con sus mejores galas. La mujer iba y venía con una bebida en la mano. Cristián le dijo a Eduardo: «Me voy de fiesta con los Farías. Ahí tienes a la Juliana. Si la quieres, úsala». El tono había sido entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un buen rato mirándolo. No sabía qué hacer. Cristián se levantó. Se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa. Montó a caballo y se fue al trote sin apuro. Desde aquella noche la compartió. Nadie sabía los pormenores de esa sórdida unión que ultrajaba las decencias del arrabal. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, pero buscaban y encontraban razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristián solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin saberlo estaban celándose. Dentro de aquella forma tan dura de vivir, un hombre no decía ni se decía que una mujer pudiera importarle más allá del deseo y la posesión, pero los dos estaban enamorados. Esto de algún modo los humillaba. Una tarde, en la plaza, Eduardo se cruzó con Juan Ibarra, que lo felicitó por el primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Nadie delante de él iba a hacer burla de su hermano Cristián. La mujer atendía a los dos con sumisión bestial, pero no podía ocultar alguna preferencia, sin duda por el menor, que no había rechazado la participación, pero que no la había dispuesto. Un día le mandaron a la Juliana que sacara 2 sillas al primer patio y que no se apareciera por ahí porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y se acostó a dormir la siesta, pero al rato la llamaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. Sin explicarle nada, la subieron a la carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Había llovido. Los caminos estaban muy pesados y serían las 11 de la noche cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho. Cristián cobró la suma y la dividió después con el otro. En Turdera, los Nielsen, perdidos hasta entonces en la maraña, que también era una rutina de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres. Volvieron a las trampas en el juego, a las juergas desbocadas y a las riñas sin pretextos. ¿Acaso alguna vez se creyeron salvados, pero solían incurrir cada cual por su lado en injustificadas o harto justificadas ausencias? Poco antes de fin de año, el menor dijo que tenía algo que hacer en la capital. Cristián se fue a Morón. En el palenque de la casa que sabemos, reconoció al caballo de Eduardo. Entró. Adentro estaba el otro, esperando turno.
Parece que Cristián le dijo: de seguir así, acabaremos cansados. Más vale que la tengamos a mano. Habló con la patrona, sacó unas monedas del bolsillo y se la llevaron. La Juliana iba con Cristián. Eduardo hincó las espuelas sobre su caballo para no verlos. Volvieron a lo que ya he dicho. La infame solución había fracasado. Los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa. Caín andaba por ahí, pero el cariño entre los Nielsen era muy grande. Quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido. Y prefirieron desahogar su exasperación con ajenos, con un desconocido, con los perros, con la Juliana, con ella que había traído la discordia. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no disminuía. Un domingo, en esos en que la gente suele descansar temprano, Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristián uncía los bueyes. Cristián le dijo: acompáñame, tenemos que dejar unas pieles con el pardo. Ya las cargué. Aprovecharemos el fresco. El comercio de pardo quedaba, creo, más al sur. Tomaron por el viejo camino y después eligieron el atajo. El campo iba agrandándose con la noche. Se apearon en un claro. Cristián tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro: a trabajar, hermano. Nos ayudarán después las aves de rapiña. Hoy la maté. Que se quede aquí con su mejor vestido. Ya no podrá provocar más daño. Se abrazaron llorando. Ahora los ataba otro lazo. La mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla.